Continuamos con la lección 7, en la que vamos a hablar en este pequeño vídeo desde Psamético II hasta el final de la dinastía 26 con Psamético III. Uno de los documentos importantes del reinado de Psamético II es la llamada Estela de Shellal, una estela fechada en su tercer año de reinado. Recordemos que este monarca será rey de Egipto entre 595 y 589 a.C. Bien, en esta estela y otros documentos se hace referencia a la invasión egipcia de Nubia. Desde la independencia de Psamético I y la marcha de Tanutamun no tenemos conocimiento de conflictos entre nubios y egipcios hasta este momento. Ahora las tropas egipcias van a hacer una campaña acompañada por una destrucción y seguida en Egipto por una damnatio memoriae del legado de los reyes nubios, y en esta campaña se llega hasta Napata. Sin embargo, esto no causa el fin del reino de Kush, nada más lejos de la realidad. Tras la campaña volverá a situarse el status quo entre Egipto y Kush, y continuará existiendo toda una serie de reyes. En el momento de la campaña, el rey de Kush es Aspelta. También en la esfera internacional vale la pena hacer referencia a un curioso viaje que solo se pudo hacer, se entiende, con el permiso de Nabucodonosor II de Babilonia. Un curioso viaje que va a llevar a Psamético II a la ciudad de Biblos hacia el año 591 a.C., una ciudad con la que los egipcios han tenido siempre muchísima relación desde la época del Imperio Antiguo, y que durante el tercer periodo intermedio, como ya vimos en otros vídeos, se mantuvo esa relación. Puedo señalar esta obra de Dan Elkan, La política extranjera de Psamético II en el Levante, donde podréis obtener más información sobre esas relaciones internacionales en este corto reinado de Psamético II. Otro documento importante de la época es la estela de Agnés Neferifra, la que fuera la última divina adoratriz del dios Amón hasta la llegada de los persas. En esa estela se habla de la muerte de Psamético II en el año 7, es decir, en el año 589 a.C., de cómo en su lugar se coronó como faraón a Apries, y de cómo en el año 4 de Apries murió Nitocris. Recordemos que Nitocris era la hija de Psamético I, que había sido adoptada por Amenírdis II, hija de Taharka. Y bueno, esta Agnes Neferibra, por lo tanto, será la mujer que hasta el año 525 comande el sacerdocio femenino en Tebas, pero además será una mujer que no solo ostentará el título de divina adoratriz del dios Amón, sino que también hará uso del título masculino de primer sacerdote del dios Amón, un título que para los hombres había quedado vacante en esta época. La llegada de Apries, como decíamos anteriormente, se produce en el año 589 y será rey de Egipto hasta el año 570 a.C. De Apries podemos citar, por ejemplo, su fabuloso palacio en la ciudad de Memphis, palacio del que ahora podemos ver pocos restos, entre ellos algunos relieves y también partes de las columnas que formaban la estructura del mismo. En este reinado se producen numerosos acontecimientos en la esfera internacional. Por una parte, la paz del año 585 entre lidios y medos, una paz que establece el río Jalis como frontera. También vamos a ver cómo se produce la toma de Jerusalén por parte de Nabucodonosor II en el año 587 antes de Cristo, y también el larguísimo asedio de la ciudad de Tiro entre 585 y 573 antes de Cristo. En todo este tiempo, el rey Apries va a intentar establecer una serie de relaciones con Chipre. También es probable que vaya ejerciendo su influencia
en el sur de Palestina en un intento por ganarse aliados y frenar el avance de Nabucodonosor II. En todo caso, en el 570 este rey va a ser asesinado en una auténtica rebelión que se produce en Egipto. Esta rebelión tiene su origen en el llamamiento del rey libio Adicrán. Adicrán fue atacado en 570 a.C. por los colonos griegos de Cirene, pidió ayuda a Egipto y Apries, por no enviar griegos que lucharan, mercenarios griegos suyos que lucharan contra los griegos de Cirene, envió a los llamados magimoi o soldados egipcios. Estos fueron derrotados, con lo cual esto, bueno, causó una afrenta para los egipcios e inmediatamente provocó una rebelión que llevó al general Amasis o Ahmose al trono de Egipto. Este será Ahmose II, que reinará desde el 570 hasta el 526 a.C., un reinado de 44 años. Es un reinado, podríamos decir, glorioso dentro de la dinastía saíta, y de hecho Heródoto hace referencia a este reinado como el de más alta prosperidad en ese momento de la historia de Egipto. Pero Ahmose II no destruyó el legado de su antecesor, de Apries. Para legitimizar su posición en el trono, concedió a Apries un merecido entierro de rango real junto a las tumbas de sus antepasados saítas, tal y como nos lo cuenta Heródoto. Es probable que la estructura de estas tumbas tuviera en su parte superior, en su superestructura, cierta similitud con las llamadas capillas y tumbas de las divinas adoratrices de Amón que podemos ver en el templo funerario de Ramsés III en Medinet Abu. Pero las cosas van a cambiar también rápidamente a causa de la presión de los persas desde el este. Pasargada era la capital del reino persa y en Pasargada Ciro el Grande comienza una aventura que le llevará a la conquista de Ecbatana, capital de Media, hacia el año 550 a.C. Tras esa conquista, Ciro el Grande concluirá también con una gran victoria sobre Sardes, la capital de Lidia, en el año 547, y a esta victoria seguirá otra aún más formidable contra Babilonia en el 539 a.C., victoria en la que desaparece el último rey caldeo, el rey Nabónido. Bien, en este momento, evidentemente, la última gran potencia del Próximo Oriente que se pudiera enfrentar contra los persas era Egipto, y sin duda Egipto sería el siguiente objetivo del gran imperio persa que habría creado Ciro el Grande. En el año 526 murió Ahmose II y a él le sigue Psamético III. Psamético III va a gozar de un reinado efímero, apenas un año, puesto que en el 525 va a tener que enfrentarse contra el poderoso ejército persa. Además, en condiciones desiguales, porque Psamético III va a ver cómo sus aliados de Chipre y la flota naval de Chipre, así como la gran flota que controlaba Polícrates de Samos, se van a pasar al bando persa. Pero no solo esto, además los mercenarios griegos que tenía Psamético I y que eran comandados por Fanes de Halicarnaso también se van a pasar al bando persa. De modo que en estas condiciones, y además siendo los persas ayudados por las tribus árabes en su paso por el norte de Sinaí, perdieron la batalla de Pelusium y a continuación la batalla de Menfis, batalla en la que Psamético III fue capturado y muy posteriormente, y muy poco después, quería decir, ejecutado, probablemente tras un intento de rebelión. Cuando Cambises, que desde el año 528 aproximadamente ya había sucedido al rey persa Ciro, cuando Cambises entra en Egipto, y esto se produce en el año
525 a.C., como decíamos anteriormente, el rey Ahmose II, ese gran rey saíta, ya había muerto. De modo que en una búsqueda por conseguir una victoria, aunque fuera contra este rey ya muerto, Cambises II se dirige hacia Sais con el objetivo de destruir la momia del rey egipcio Ahmose II. Esto nos lo cuenta Heródoto, como podéis ver en el texto que aparece en pantalla. En ese texto se dice que sí, se busca la momia de Ahmose II, se localiza y se le hace todo tipo de sacrilegios hasta quemarla. Sin embargo, después el texto continúa salvando un poco el papel de los egipcios, señalando que no fue Amasis el que padeció este sacrilegio, sino algún otro de los egipcios que tenía el mismo tamaño que Amasis. En todo caso, con este suceso podemos dar por completada la conquista persa de Egipto, y a partir de este momento Egipto se convierte en una satrapía, en una provincia de Persia. Otro artículo de Dan el-Khan que vale la pena leer es el que os indico ahora en pantalla sobre los hechos de Cambises según son relatados por Heródoto en Egipto.